tristeza, rechazo, heridas, todo esto intentando robar tu identidad, tratando de borrar tu esencia, silenciar tu alma, silenciar tu voz. ¿Alguna vez te has preguntado por qué este dolor no parece desaparecer? ¿Por qué no se puede llenar este vacío? ¿Por qué sientes que vives a medias? Lo sé, porque el Espíritu Santo ya me lo ha mostrado. Y el poder de Jesús te libera de este dolor que sientes ahora, de esta angustia que intenta dominarte en el silencio. No es solo emocional, es espiritual, es un ataque directo contra lo que llevas dentro. Es un ciclo emocional invisible, silencioso, pero cruel. Y hoy este ciclo se romperá. Quizás llevas años viviendo dentro de un bloqueo espiritual, cargando pesos que no son tuyos, palabras que te lanzaron, expectativas que asfixiaron tu esencia. Pero ahora se está produciendo un movimiento. Al escuchar estas palabras, el cielo está comenzando a romper este ciclo invisible que los ha estado aprisionando. Porque sí, hay un ciclo emocional, invisible que se repite cuando tu identidad resulta herida. Vives situaciones similares, escuchas las mismas mentiras internas, te enfrentas a las mismas paredes, como si estuvieras atrapado en una secuencia que insiste en mantenerte en el mismo lugar. Pero necesito recordarte, el poder de Jesús te hace libre. Libera tu mente de las mentiras que han sido plantadas. Libera tu corazón de los dolores que se han convertido en verdades internas. Libera tu historia de la narrativa que estabas convencido de aceptar. Y mira qué interesante, esto no es nuevo hoy. Esta pelea es vieja. La Biblia está llena de personas cuyas identidades fueron dañadas y restauradas por el toque de Jesús. ¿Recuerdas a María Magdalena? Estaba marcada por el pasado, definida por las personas que la rodeaban como alguien sin valor, llena de acusaciones y miradas de desprecio. En Lucas 8 y verso 2, dice que de ella salieron 7 espíritus malignos. Imagínense la profundidad de la prisión espiritual en la que vivió. Pero cuando Jesús la miró, no solo vio lo que ella había hecho o lo que había sufrido, vio quién era ella, quién decía el cielo que era. Jesús os libera, como liberó a María Magdalena. Va más allá de las capas de dolor y vergüenza. Él va a lo más profundo de tu alma y te llama por tu verdadero nombre. Ahora recuerda a Mefiboset. Quedó lisiado de niño, en un momento de fuga y tragedia. A los ojos del mundo, era un hombre destrozado, sin futuro, condenado a vivir a la sombra de lo que había perdido. Pero cuando el rey David lo llamó a su mesa, descubrió que todavía le quedaba un lugar de honor reservado, incluso con limitaciones, incluso con las marcas de la caída. Fue invitado a sentarse como hijo de un rey. Esto es lo que hace Jesús. Él te saca de la condición que te hacía creer que era definitiva. Os invita a volver a la mesa de la dignidad, de la filiación, de la restauración. Quizás tu alma esté cargando marcas profundas de situaciones que te decían que no eras digno, que no eras suficiente. Pero Jesús os libera de esta visión distorsionada. Te muestra que tu identidad no se perdió, simplemente quedó cubierta por el dolor del viaje. Y hay más. Piensa en Pedro. Negó a Jesús 3 veces. Vivió el peso aplastante de la culpa y la vergüenza. Se sentía como un traidor, indigno de seguir adelante. Pero Jesús, en su infinita gracia, no solo lo perdonó, sino que también lo restauró y lo envió de nuevo. Pedro no fue definido por la caída, sino por el llamado que Jesús reafirmó en su vida. De la misma manera, no te definirán tus fracasos, ni tampoco las heridas que has cargado hasta ahora. El poder de Jesús te libera para vivir más allá del dolor emocional que te marcó. Observa cómo el cielo te está guiando en este momento. Cada palabra que te llega ahora está rompiendo el ciclo emocional invisible que te mantuvo atrapado en viejas creencias sobre tu identidad. No se trata de ignorar el dolor que sentiste, se trata de dejar que Jesús entre en ella y transforme lo que parecía definitivo. Tu voz silenciosa comienza a encontrar sonido nuevamente. Tu esencia congestionada comienza a respirar. Tus sueños, que estaban dormidos bajo el polvo del tiempo y las circunstancias, comienzan a reavivar. El Espíritu Santo susurra a tu corazón que tu verdadera identidad no ha sido borrada. Fue preservada por Él,
esperando el momento adecuado para florecer nuevamente. Y ese momento ha llegado. Te das cuenta dentro de ti mismo. Siente un movimiento diferente, como si alguien realmente estuviera abriendo las ventanas de tu alma para dejar entrar la luz. Porque eso es exactamente lo que está pasando. Jesús te libera y está sacando a la luz lo que siempre ha sido en el corazón de Dios. Ahora, mira tu historia con otros ojos. Mira que cada marca, cada dolor, cada momento que creías olvidado, fueron solo capítulos que prepararon el terreno para el renacimiento de tu verdadera esencia. Recordar, María Magdalena fue restaurada, Mefiboset fue honrado, Pedro fue devuelto. Todos vivieron el peso de una identidad herida, pero ninguno permaneció en ese lugar. El poder de Jesús libera, y libera completamente. Sabes que esta lucha por tu identidad viene desde hace mucho tiempo. Te han intentado etiquetar tantas veces que, en algún momento, empezaste a aceptar esas etiquetas como si fueran tuyas. Pero escucha, el poder de Jesús libera incluso las partes de tu alma que olvidaste que existían, y todo lo que el cielo comenzó aquí es ahora solo el comienzo de un profundo viaje de restauración. Por eso, inscríbete ahora para caminar juntos en esta reconstrucción. Sí, porque Jesús te libera, y cada palabra que te llegue en este espacio es para activar nuevamente tu esencia. Y también deja tu me gusta, no como una formalidad, sino como un signo visible de lo que Jesús ya está haciendo en tu interior, porque ese dolor que te acompañó durante tanto tiempo ya no tendrá la última palabra. Jesús es quien escribe tu final, y ya ha comenzado a reescribir tu historia aquí. ¿Sabes cuando miras tu propia historia y sientes que ya no te reconoces? ¿Conoces esa extraña sensación de que la persona que alguna vez fuiste ha quedado atrás en algún momento del camino? Incluso sonríes por fuera, pero por dentro hay un silencio pesado, como si tu voz silenciosa estuviera gritando pidiendo ayuda. Y eso, te perdiste. Quizás, sin darte cuenta, te adaptaste a las circunstancias, al dolor, a los traumas, y empezaste a aportar una identidad que no era la tuya. Las expectativas de los demás, las críticas que te llegaban como cuchillos, los fracasos que coleccionabas como cicatrices, todo esto fue acumulando sobre ti un peso que poco a poco te fue alejando de tu verdadera esencia. Pero déjame recordarte algo que está escrito en el Salmo 139, versículo 14. Te alabo porque me hiciste de una manera especial y maravillosa. Tus obras son maravillosas. Lo digo con convicción. Fuiste creado de manera única. Lo que te hirió no anuló quién eres en el corazón de Dios. El dolor no pudo borrar tu identidad original. Jesús te libera de ese bloqueo espiritual que te hacía creer que tu esencia se había perdido. El poder de Jesús libera tu alma de las ataduras invisibles que te alejaban de tu verdadera imagen. ¿Recuerdas la historia de Moisés? En el libro del Éxodo capítulo 3, Moisés era un refugiado, escondido, viviendo durante años en el desierto como quien había huido de sí mismo. Nació para ser un libertador, pero vivía como un fugitivo. Pero el llamado de Dios siempre encuentra a quien Él eligió, sin importar dónde se encuentre. Cuando Dios apareció junto a la zarza ardiente, no dijo, Moisés, fugitivo. Él dijo, Moisés, Moisés, llamándolo por su nombre, recuperando su verdadera identidad. Quizás hayas vivido como un fugitivo de tu propia historia. Quizás te escondiste detrás de rutinas, obligaciones, miedos. Pero hoy Jesús te llama por tu verdadero nombre. Él está reavivando en ti lo que el tiempo, las heridas y el cansancio han tratado de borrar. El ciclo emocional invisible que te mantuvo siempre corriendo por los mismos caminos comienza a romperse. Lo que parecía normal, el vacío, el dolor emocional constante, el sentimiento de no pertenencia, no es tu destino. Es un bloqueo espiritual del que Jesús te libera hoy. Recuerda a Gedeón. En Jueces 6, se escondió en el lagar para trillar el trigo, por miedo a los madianitas. Él mismo se veía a sí mismo como el más pequeño de la casa de su padre, el más improbable. Pero cuando apareció el ángel del Señor, declaró, «El Señor está contigo, valiente». Gedeón no se veía a sí mismo de esa manera, pero Dios sí. ¿Ves la conexión? Gedeón había perdido de vista su identidad.
pero Dios nunca dejó de verlo tal como era realmente. El poder de Jesús libera tu mente de esta visión distorsionada que las batallas han creado dentro de ti. Él os llama a volver a vuestra posición de hijo, de hija, a vuestra verdadera vocación espiritual. Quizás te veas como alguien marcado por fracasos, por promesas incumplidas, por relaciones que no funcionaron, pero Jesús te mira como miró a Zaqueo, allá en Lucas 19. Zaqueo era despreciado, considerado pecador por ser recaudador de impuestos, pero cuando Jesús pasa junto a él, levanta la vista y dice: Zaqueo, baja rápido, porque hoy debo quedarme en tu casa. Jesús no vio la etiqueta que otros vieron, vio el hambre de pertenencia dentro de ese hombre. Así te ve Jesús, más allá de tus errores, más allá de tus etiquetas, más allá de tus fracasos. Él ve tu esencia que pide restauración. Jesús os libera del sentimiento de que vuestra historia se ha detenido. Te libera de la parálisis emocional que te hacía pensar que no había futuro. Él te libera del eco de las palabras que decían que no serías nada más. Regrese conmigo a la historia de José. En Génesis 37, José soñó, pero el dolor del rechazo de sus hermanos, de ser vendido como esclavo, de ser encarcelado injustamente, todo esto parecía haber borrado sus sueños. Solo que, no, porque lo que Dios planta el dolor no lo puede arrancar. Pasaron los años, pero José se levantó en Egipto como gobernador, y sus sueños se cumplieron en el momento adecuado. Al igual que José, quizás tus sueños estén dormidos, pero están vivos. Y hoy, al escuchar cada palabra aquí, el Espíritu Santo está soplando vida en ellos nuevamente. El poder de Jesús libera tus sueños del cajón donde los guardabas por miedo a volver a frustrarte. Tal vez incluso trataste de olvidar quién eras para evitar el dolor de volver a intentarlo y salir lastimado. Pero comprendan, su identidad no se pierde, se preserva en Cristo. Estás a salvo en las manos del Padre que te formó con un propósito. Y sabes, dentro de ti, que lo que estás escuchando ahora está conmoviendo tu alma. Sabes que hay áreas que estaban inactivas y que están empezando a moverse. Esto no es una coincidencia, es porque Jesús te libera y te está alcanzando en el punto más profundo de tu historia. Y mira, no debes tener miedo de empezar de nuevo. Mire la historia de Rahab, en Josué 2. Era conocida por su pasado como prostituta, pero cuando abrió su casa para proteger a los espías de Israel, también abrió su historia a un nuevo comienzo. Dios no solo perdonó a Rahab, sino que también la incluyó en la genealogía de Jesús, allí en Mateo 1:5. Dios transformó una historia marcada por la vergüenza en un testimonio de redención. Esto es exactamente lo que hace el poder liberador de Jesús. Convierte la vergüenza en honor. Transformar el pasado en testimonio. Transforma el dolor emocional que te marcó en un propósito que te impulse. Mientras miras este video, deja que estas palabras penetren profundamente en tu alma. Cada ejemplo que revisamos aquí no son solo viejas historias. Son espejos de tu propio viaje. Son recordatorios vivientes de que el cielo no ha olvidado tu voz silenciosa y ahora te están llamando de nuevo, de vuelta a tu esencia, volver a quien Dios soñó que serías desde el principio. Jesús te hace libre. Te libera incluso de la persona que te convenciste de ser para sobrevivir al dolor. Sé que esta palabra ya te ha hablado directamente, porque tu identidad herida está siendo restaurada en Jesús. Así que escribe aquí en los comentarios: Jesús está sanando mi identidad herida. Esta declaración sella en lo espiritual lo que el cielo ya ha comenzado en tu vida. Guardaste silencio para mantener la paz, pero perdiste tu propia voz. ¿Cuántas veces has elegido el silencio no porque estuvieras de acuerdo, sino porque estabas cansado de intentar explicar el dolor que nadie parecía entender? ¿Cuántas veces te has tragado las palabras que querían salir, por miedo a ser mal interpretadas, por miedo a otro juicio, por miedo a otro rechazo? Callaste, hasta que tu voz silenciosa se convirtió en tu refugio y tu prisión. Pero hoy os digo con toda la autoridad del cielo, Jesús os libera de esta identidad herida que la vida ha tratado de imponeros. Antes de que la vida intentara silenciarte, Dios ya te había elegido. Está escrito en Jeremías 1 versículo 5. Antes de que te formase en el vientre te elegí.
Antes de que nacieras, te aparté y te nombré profeta a las naciones. Antes del dolor, antes de las duras palabras que te silenciaron, antes de que te invadiera el miedo, Dios ya tenía un plan para tu vida. Él te dio una voz, y el poder de Jesús libera esa voz que ha estado aprisionada por el dolor emocional y el ciclo emocional invisible que te rodea. Mire la historia de Jeremías. También tenía miedo de hablar. Él dijo: «Ah, Señor soberano, no sé hablar, ya que todavía soy muy joven». Jeremías 1 y versículo 6. Pero Dios respondió con firmeza y amor: «No digas que eres demasiado joven. A todo aquel a quien yo te envíe irás y le dirás lo que yo te ordene». Jeremías 1 y versículo 7. Quizás usaste otras excusas. No tengo fuerzas, no tengo preparación, ya no tengo voz. Pero Dios ahora está rompiendo ese bloqueo espiritual que te mantuvo mudo ante tus propios sueños. ¿Te acuerdas de Ana? En 1 Samuel 1, Ana lloró profundamente ante Dios, pero su dolor era tan grande que sus palabras apenas salieron. Movió los labios, pero su voz quedó silenciosa por la angustia. Aún así, el cielo escuchó su oración silenciosa. ¿Y el resultado? Dios le concedió a Samuel, uno de los profetas más grandes de la historia. Ana se liberó del dolor que intentaba silenciar su esperanza, y de la misma manera, Jesús os libera de este sentimiento de que vuestras oraciones son demasiado silenciosas para ser escuchadas. Quizás te hayas acostumbrado al silencio, a la idea de que nadie escucha tu dolor, pero hoy, el cielo abre sus ventanas sobre tu vida. Dios no solo escucha tu corazón, Él responde con restauración. Y mire a Moisés una vez más. Allí en Éxodo 4 y verso 10, Moisés le dijo al Señor: «Oh Señor, nunca me ha resultado fácil hablar, ni en el pasado, ni siquiera ahora que has hablado con tu siervo. No puedo hablar bien». Pero Dios responde en el versículo 12: «Ahora ve, y tomaré tu boca y te enseñaré lo que debes decir». ¿Qué significa esto para ti hoy? Significa que incluso si vuestra voz silenciosa se ha convertido en vuestro hábito, Jesús os libera de esta prisión. Pone nuevas palabras en tu boca. Él te devuelve el coraje para declarar la vida sobre tu historia. Y no se detiene ahí. Piensa en Esther. Esther, una mujer que podría haber permanecido en silencio en palacio para protegerse. Pero en el libro de Esther 4 y verso 14, Mardoqueo le dice: «Si permaneces en silencio en este momento, la ayuda y la liberación vendrán de otra parte para los judíos, pero tú y la familia de tu padre perecerán». ¿Quién sabe si fue en un momento como este que ascendiste a la posición de reina? Esther decidió hablar. Decidió usar su voz para romper el decreto de muerte que pesaba sobre su pueblo. Y Dios dio la liberación. Quizás estés exactamente en ese momento de tu vida, en silencio, en blanco, sintiéndote incapaz de expresarte, pero hay algo dentro de ti que necesitas liberar. Hay palabras que el cielo te ha confiado y que generarán liberación no solo para tu vida, sino para quienes te rodean. ¿Te das cuenta de cómo el poder de Jesús libera tu voz silenciosa? Él está rompiendo cada cadena que silenció tu coraje. Es disolver cada bloqueo espiritual que te hizo tragar palabras de vida que podrían transformar tu camino. Elías también tuvo su voz silenciada por el miedo. Después de confrontar a los profetas de Baal en 1 Reyes 18, huyó al desierto, deseando morir. 1 Reyes 19 y versículo 4. Su coraje pareció desaparecer ante las amenazas, pero Dios no dejó a Elías en el silencio de la cueva. Vino a él, no con un fuerte viento, ni con un terremoto, sino con una suave brisa. 1 Reyes 19 y versículo 12. Y en esa brisa, Dios restauró a Elías, reavivó su misión, revivió su voz profética. De la misma manera, Jesús está visitando tu alma ahora con esta suave brisa. No es el ruido, no es la presión, es en la suave y apacible voz del Espíritu. Dice que todavía tienes palabras que soltar, todavía tienes sueños que declarar, todavía tienes vida que vivir. Jesús te hace libre. Libera tu mente de las mentiras que decían que tu voz era demasiado pequeña. Libera tu corazón del miedo a ser incomprendido. Libera tu espíritu del silencio que parecía definitivo. Y mira, no es casualidad que estés aquí. Te atrajo este momento porque el Espíritu Santo sabía que era hora de despertar tu voz dormida.
cada ejemplo de la palabra que hoy os ha llegado, aquí no es solo un recuerdo, es un espejo. Es Dios diciendo, te llamé antes del dolor, te conocí antes del silencio, te elegí antes de que tu voz se callara. No necesitas vivir atrapado dentro de ti mismo. No es necesario aceptar el silencio como sentencia, porque el poder de Jesús libera, y esta liberación comienza cuando aceptas que tu voz tiene peso en el mundo espiritual, que tus palabras lleven el aliento de vida que el cielo te ha confiado. Permita que el Espíritu Santo continúe respirando dentro de usted a medida que avanzamos. Permítele que te llene de nueva vida, nuevas palabras y valor renovado, porque este viaje de restauración apenas comienza. Ahora, antes de continuar, haz algo que selle este momento dentro de ti. Luego deja una nota aquí en los comentarios. Jesús está sanando mi identidad herida, porque cada palabra tuya es un testimonio vivo. Cada declaración que escribes aquí es un testimonio vivo de lo que Dios ya está activando dentro de tu alma. Lo que viviste te marcó, pero no te define. Sí, algunas experiencias dejaron profundas cicatrices en tu alma, marcas que a veces duelen solo de pensar en ellas. Pero escucha esto, Jesús te hace libre, y el poder de Jesús libera precisamente las áreas que te convencieron de que eras solo un reflejo de tu dolor emocional. Sé que te has preguntado, ¿soy realmente esa persona destrozada que me hizo el dolor? Y te digo con certeza, no, no eres el trauma que experimentaste, no eres el rechazo que sufriste, no eres la herida que te lastimó. Isaías 43 y el versículo 1 nos recuerdan algo poderoso. Te llamé por tu nombre, eres mía. Antes de que el mundo te etiquetara, Dios ya te llamaba por tu verdadero nombre. Antes de que el dolor emocional te lastimara, Jesús ya te vio más allá de la herida. Piensa en Jacob. Desde el útero ya llevaba una marca, la que agarró el talón de su hermano. Creció con la identidad herida de alguien que siempre tuvo que luchar para lograr algo. Pero en Génesis 32 y verso 28, Dios le cambió el nombre a Israel diciendo, habéis luchado con Dios y con los hombres y habéis vencido. Mira esto, Dios no llamó a Jacob engañador ni usurpador. Dios llamó a Jacob para el propósito que vio en él. Así también contigo. Quizás te llamaron débil, perdido, sin futuro, pero Dios te llama su hijo, su hija, su elegido. El poder de Jesús os libera de la identidad herida que el dolor intentó imponeros. Mire la historia de Bartimeo en Marcos 10 y versículos 46 al 52. Se le conocía como el ciego que mendigaba, pero lo que pocos vieron fue que su alma clamaba por restauración mucho antes de que sus ojos vieran la luz. Y cuando Bartimeo oyó que Jesús pasaba, no perdió el tiempo. Gritó con todas las fuerzas que tenía, Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí. La multitud intentó silenciarlo, pero él gritó aún más fuerte, porque cuando comprendes que la herida no es tu identidad, dejas de aceptar el silencio como respuesta. Jesús os libera y os llama a romper el bloqueo espiritual que os ha mantenido en silencio durante tanto tiempo. No eres el error que cometiste, no eres la decepción que sufriste, no eres el abandono que viviste, eres lo que el cielo declaró de ti desde el principio. María Magdalena es otro hermoso ejemplo de esto. ¿La recuerdas? En Lucas 8 y verso 2, dice que de ella salieron 7 espíritus malignos. Pero Jesús no la definió por su pasado espiritual. Vio a la mujer que sería la primera testigo de la resurrección. Vio en ella una voz profética donde el mundo solo veía defectos. El poder de Jesús libera tu identidad de la sombra de lo que viviste. Piense en José, el soñador de Génesis 37, traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, encarcelado. Todo a su alrededor gritaba, fracaso, rechazo, fin de línea. Pero Dios vio un gobernador, Dios vio a un hombre que alimentaría a las naciones. Así también contigo. Incluso si los acontecimientos de tu vida han intentado enterrar tus sueños, Jesús te libera de este ciclo emocional invisible que dice que tu historia se ha detenido. Jesús te llama a regresar a tu esencia original. ¿Y te acuerdas de Pablo? Antes de ser apóstol, fue Saulo, perseguidor de la iglesia. En Hechos 9, camino a Damasco, Jesús se le aparece
y cambia completamente su trayectoria. Saulo tenía una identidad marcada por la violencia y la culpa, pero Jesús vio en él un vaso escogido para llevar el Evangelio a las naciones. El poder de Jesús libera incluso a aquellos que estaban más perdidos en la historia misma. Él restaura tu visión de ti mismo y te muestra que tu verdadera identidad está escondida en Él, no en tu dolor. Y mire la historia de David. Cuando Samuel fue a ungir rey en Israel, en 1 Samuel 16, a nadie se le ocurrió llamar a David. Estaba en el campo, olvidado, lejos de las expectativas de su familia. Pero Dios le dijo a Samuel: el Señor no ve como ve el hombre ve la apariencia, pero el Señor ve el corazón. 1 Samuel 16 y verso 7. ¿Lo entiendes? Hayas sido olvidado por los hombres, pero Dios nunca te ha olvidado. Quizás tu alma esté cargando marcas invisibles, heridas emocionales que nadie ve, pero que te definen en tu propia mente. Hoy Jesús os libera de esta mentalidad de derrota. Cada palabra que os llega ahora es como un bálsamo del cielo que dice: tú es mío. Isaías 43 y versículo 1. Te conozco por tu nombre. Te formé con un propósito. No importa lo que la vida te haya hecho creer sobre ti mismo. No importa cuántas veces se utilizó su identidad lesionada como argumento para deprimirlo. Hoy el cielo te levanta y te dice: tú no eres tu herida, eres mi elección. Jesús te hace libre. Libera tu historia, tu alma, tu visión de quién eres. Él restaura tu voz silenciosa, tu espíritu abatido, y sopla sobre ti un nuevo soplo de vida. Y antes de pasar a la siguiente etapa de este viaje, deja esta declaración de fe aquí en los comentarios. Mi identidad herida está siendo curada por Jesús. Cada palabra que escribas aquí se convierte en un sello profético de la restauración que el Espíritu Santo está realizando en tu vida. Hay palabras que no salen de la memoria, palabras que resuenan en el alma aun cuando pasa el tiempo. ¿Has notado esto? Intentas seguir, intentas vivir, pero de repente te encuentras recordando algo que te dijeron hace mucho tiempo, algo que corta más profundamente que cualquier cuchillo, palabras que te lastimaron, que te marcaron, que construyeron un bloqueo espiritual invisible en tu interior, palabras que intentaron definir su identidad herida. Tal vez escuchaste que no fue suficiente, que nunca sería amado lo suficiente, que nunca podría hacerlo, y de alguna manera, esas palabras echaron raíces en tu alma, raíces que se entrelazaron con tus emociones, con tus pensamientos, con tus sentimientos más profundos. Pero hoy os digo, con toda la verdad de la palabra, Jesús os hace libres. Sí, el poder de Jesús libera tu mente de esas semillas que intentaron convertirse en frutos de dolor emocional. Está escrito en Proverbios capítulo 18 versículo 21. La vida y la muerte están en poder de la lengua. Mira su peso, las palabras que recibimos, e incluso las palabras que nos repetimos a nosotros mismos, pueden empujarnos hacia la muerte emocional o conducirnos hacia la vida plena que Dios soñó para nosotros. Veamos la historia de Ana, en 1 de Samuel capítulo 1. Ana vivió bajo palabras de humillación. Penina continuamente se burlaba de ella porque era estéril. Las palabras de Penina fueron como flechas envenenadas tratando de convencer a Ana de que estaba incompleta. Pero Ana derramó su alma ante Dios, y el Señor respondió al clamor de su voz silenciosa. Ana recibió a Samuel como respuesta. Su dolor emocional se convirtió en testimonio. Al igual que Ana, quizás te hayan herido palabras que han resonado en tu interior durante años. Pero Jesús te libera de este ciclo emocional invisible. Jesús sana tu alma donde las palabras te duelen más profundamente. Mire la historia de David. En 1 de Samuel capítulo 17, antes de enfrentarse a Goliat, escuchó palabras de desdén incluso de sus propios hermanos. Eliab, su hermano mayor, dijo: ¿Por qué viniste aquí? ¿Y con quién dejaste esas pocas ovejas en el desierto? Palabras que despreciaban la capacidad de David, intentando reducir su valor. Pero David conocía su identidad en Dios. No dejó que las palabras de desánimo lo paralizaran. Avanzó y con la fuerza del Señor derrotó al gigante. El poder de Jesús te libera de las palabras que te disminuyen.
Libérate de esas frases que te convencieron de que tus sueños eran demasiado grandes para alguien como tú. ¿Recuerdas a Zaqueo? En Lucas, capítulo 19, Zaqueo fue llamado pecador, rechazado por ser recaudador de impuestos. Pero cuando Jesús lo miró, no vio la reputación impuesta por la gente. Jesús vio la sed de transformación dentro de ese hombre, y él dijo: Zaqueo, baja rápido, porque hoy quiero quedarme en tu casa. La presencia de Jesús cambió la historia de Zaqueo, y la presencia de Jesús está cambiando tu historia ahora. Quizás te hayas acostumbrado a vivir bajo el peso de las palabras que te etiquetan, pero Jesús os libera de esas etiquetas que os aprisionaban. Mire a la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Fue rechazada y juzgada por sus elecciones de vida, pero Jesús rompió todas las barreras sociales y espirituales para encontrarse con ella. En el diálogo que mantuvieron, Jesús reveló las heridas escondidas de su alma, las marcas dejadas por relaciones que no llenaban el vacío que ella llevaba. Pero al final de esa conversación, esa mujer se convirtió en mensajera de liberación para su ciudad. Sí, mi libertador, el poder de Jesús te libera de las palabras que minaron tu autoestima, que robaron tu esperanza, que hirieron tu identidad herida. ¿Ves lo viva que está la Biblia? Cada historia se hace eco de la tuya. Cada historia trae espejos a tu dolor emocional. Y cada respuesta es la misma. Jesús te hace libre. Las palabras pueden construir muros dentro de nosotros, pero el poder de Jesús libera incluso las fortalezas más escondidas. Como dice en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4, las armas con las que luchamos no son humanas. Al contrario, son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Ya no necesitas vivir atrapado por palabras que te lastiman. Ya no necesitas aceptar el ciclo emocional invisible que te mantiene pegado a las etiquetas que te dieron. Es una larga historia, pero es buena. En el libro de Job capítulo 2, después de perderlo todo, Job incluso escuchó de su esposa: maldice a tu Dios y muere. Palabras que llevaban desesperación, que intentaban destruir su fe. Mas Job permanenteu firme. Sabía que incluso en medio del dolor, Dios todavía tenía la última palabra. Jesús te libera incluso de las palabras que te dijiste a ti mismo en momentos de desesperación. Porque sí, a veces las palabras más peligrosas son las que has internalizado y has empezado a repetir silenciosamente dentro de tu mente. Pero hoy, en el nombre de Jesús, estás rompiendo este ciclo. Estás eligiendo escuchar la voz de Dios por encima de todas las voces que han intentado silenciarte. Dios te llama, como llamó a Jeremías, allí en el capítulo 1, versículo 5. Antes de que te formase en el vientre te elegí, antes de que nacieras te separé. Antes de que el mundo dijera algo sobre ti, Dios ya tenía establecida la verdad sobre tu identidad. Jesús te hace libre, y cada palabra de vida que suelta el cielo va anulando las palabras que te hacen daño. Está sanando tu identidad herida. Es restaurar tu voz silenciosa. Ahora, antes de continuar, deja esta declaración profética aquí en los comentarios. Jesús está sanando las palabras que hieren mi alma. Cada uno de tus comentarios es como un eco en el mundo espiritual, sellando tu liberación y proclamando la victoria que el cielo ya ha decretado sobre tu vida. Apartado, rechazado, inútil, quebrada. ¿Cuántas veces estas palabras han resonado en tu interior como si fueran tu identidad, como si fueran etiquetas pegadas a tu alma, y te acostumbraste a vivir con estos sellos invisibles que te puso el tiempo, las personas e incluso tus propias heridas? Pero déjame decirte algo profundo, con toda la autoridad de la palabra de Dios. Jesús te hace libre. Sí, el poder de Jesús libera tu identidad herida de estas etiquetas que no te pertenecen. No eres el error que cometiste, no eres el abandono que sufriste, no eres la traición que te lastimó, no, eres la pérdida que te sacudió, no eres el silencio que te consumió, eres un hijo, eres una hija, eres amado, eres elegido por Dios. ¿Y sabes por qué? Porque está escrito en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. No importa lo que la vida te grite,
No importa cuántas veces te hayan dicho que eres incapaz, insuficiente, indigno, Jesús te libera de esta prisión emocional y espiritual que se ha formado en torno a tu historia. Piensa en la mujer samaritana. En Juan capítulo 4, llevaba la etiqueta de rechazada, marcada por relaciones frustradas. Pero Jesús la encontró junto al pozo y no la trató como a los demás. Vio más allá de las etiquetas. Vio una sed de nueva vida en esa alma herida, y fue precisamente ella quien se convirtió en mensajera de buenas noticias para toda su ciudad. Al igual que ella, tú no eres tu pasado, tú no eres tus heridas, no eres tu fracaso. El poder de Jesús te libera para vivir la nueva creación que Él ya ha preparado para tu vida. ¿Recuerdas a Zaqueo? En Lucas capítulo 19, se le conocía como recaudador de impuestos, visto con desprecio y sospecha. Pero cuando Jesús lo miró, vio a un hombre que quería ser restaurado. Jesús dijo: Zaqueo, baja rápido, porque hoy necesito quedarme en tu casa. Jesús vino a él y rompió el ciclo emocional invisible que marcó su historia. No eres el desprecio que experimentaste. No eres la etiqueta que te puso el mundo. Jesús os libera de esta visión distorsionada. Mire a Bartimeo. En Marcos capítulo 10, versículo 46, lo llamaron ciego, como si su limitación definiera su existencia. Pero cuando Jesús pasó junto a él, Bartimeo gritó con todas sus fuerzas: Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí. Y Jesús lo escuchó. Jesús le devolvió la visión y, más que eso, le devolvió una nueva identidad. Así también contigo. Quizás tu identidad herida haya sido moldeada por pérdidas, por palabras duras, por rechazos. Pero el poder de Jesús te libera de toda palabra que intentó etiquetarte. Vuelve conmigo a la historia de José. En Génesis capítulo 37, sus hermanos lo traicionaron, lo vendieron como esclavo y lo olvidaron en prisión. A los ojos humanos, José era simplemente otro prisionero en Egipto. Pero a los ojos de Dios, él era el gobernador que salvaría a una nación del hambre. Dios transformó la humillación de José en exaltación. Jesús te hace libre. Te libera de la etiqueta de olvidado, rechazado, arruinado. ¿Y recuerdan a Pablo, antes llamado Saúl? En Hechos capítulo 9, él era un perseguidor de la iglesia. Su nombre era sinónimo de temor para los cristianos. Pero un encuentro con Jesús en el camino a Damasco cambió todo. Lo que una vez fue perseguidor se convirtió en apóstol. Lo que una vez fue miedo se convirtió en coraje. El poder de Jesús libera incluso a aquellos que piensan que su etiqueta es definitiva. Y no podemos olvidar a David. En 1 de Samuel capítulo 16, ni siquiera su propio padre creía en él como rey. Jesé le presentó a Samuel a todos sus hijos excepto a David, que estaba en el campo. Pero Dios no ve como ve el hombre. Dios ve el corazón. Y fue precisamente David a quien Dios eligió para ungir como rey. ¿Lo entiendes? Puede que la gente te haya olvidado, pero Dios nunca te olvidó. Dios no te llama por las etiquetas que te dieron. Dios te llama para tu propósito. Quizás te hayas acostumbrado a vivir bajo estas definiciones, pero hoy Jesús te libera de este bloqueo espiritual. Te llama por tu nombre y te dice: tú es mí. Ya no necesitas vivir como alguien que lleva una identidad herida. Ya no tienes que aceptar el peso de los juicios que te han lanzado. El poder de Jesús libera. Libera tu alma de prisiones invisibles. Libera tu mente de los ciclos emocionales que te aprisionan. Libera tu historia de un final que no fue escrito por Dios. Ahora, antes de pasar al siguiente paso de tu restauración, haz un acto de fe conmigo. Déjalo aquí en los comentarios. Jesús está rompiendo las etiquetas en mi vida. Cada una de tus declaraciones es un testimonio vivo de la transformación que ya está ocurriendo dentro de ti. ¿Cuántas veces te has sentido invisible? ¿Cuántas veces has pensado que nadie se dio cuenta de tu dolor, de tu lucha silenciosa, de tu identidad herida? Tal vez incluso te acostumbraste a pensar que tu voz tranquila no llegaba al cielo. Pero escuchad con vuestro espíritu atento. Jesús os hace libres. Y el poder de Jesús libera no solo tu alma del dolor emocional, sino también tu identidad que se perdió bajo capas de dolor y olvido. María Magdalena sabía exactamente qué era esto. Tenía un pasado lleno de cicatrices. En Lucas capítulo 8 versículo 2,
La Biblia informa que de ella salieron 7 espíritus malignos. 7 opresiones espirituales que unieron su vida. 7 ciclos emocionales invisibles que la atraparon en una historia de dolor. Pero Jesús os libera, como liberó a María Magdalena. Cuando Jesús entró en su vida, no solo la liberó espiritualmente, sanó su identidad herida, le devolvió su dignidad y le arrancó las etiquetas que la sociedad le había puesto. Ella ya no era la endemoniada, ella era María, llamado por su nombre por el mismo Hijo de Dios. Miren qué profundo. En Juan capítulo 20, versículo 16, cuando María Magdalena estaba ante el sepulcro vacío, lloró porque pensó que se habían llevado el cuerpo del Maestro. Pero entonces escuchó una voz que no provenía de cualquiera. Escuchó la voz de Jesús que decía, María, solo eso, su nombre. Y en ese instante, todo dentro de ella se despertó, porque cuando Jesús te llama por tu nombre, no solo está reconociendo quién eres, Él está restaurando tu esencia, estás reescribiendo tu historia. Te recuerda que tu identidad herida no es tu definición final. El poder de Jesús libera incluso lo que creías que estaba enterrado. ¿Cuántas tumbas has visitado dentro de tu alma? ¿Cuántos recuerdos dolorosos revisitas pensando que ya no hay esperanza? María Magdalena fue al sepulcro pensando que solo encontraría muerte, pero encontró vida, resurrección encontrada. Encontró que su propia historia se renovaba. Hoy Jesús te llama por tu nombre. Él os llama a salir de la tumba de los recuerdos que os tienen aprisionados. Él os llama a vivir lo nuevo que Él ya tiene preparado. Mire la historia de Lázaro en Juan capítulo 11. Cuando Jesús llegó al sepulcro, no pronunció un discurso largo. Él simplemente dijo, Lázaro, sal. Fue Él, llamado personal, el que dio vida a lo que estaba muerto. Así como María Magdalena escuchó su nombre, Lázaro también lo escuchó. Porque Jesús te libera al llamar tu nombre. Él te conoce individualmente. Él conoce tu dolor emocional, tus bloqueos espirituales, tu ciclo emocional invisible. ¿Y sabes qué más? María Magdalena fue la primera en ver a Jesús resucitado. ¿Ves el valor de esto? Jesús no se apareció primero a los grandes líderes religiosos, ni a los poderosos de la época. Se apareció a aquel que tenía una historia de dolor, pero que había sido completamente transformado. Este es el poder de Jesús, que libera tu identidad herida y te levanta para vivir lo que el cielo ya ha determinado. Tú no eres tu historia de fracaso, tú no eres tu dolor emocional, no eres el rechazo que sentiste, eres el nombre que Jesús pronuncia con amor y propósito. Vaya conmigo al capítulo 16 de Primera de Samuel, cuando Dios le ordena a Samuel que unja un nuevo rey para Israel. Todos los hermanos de David fueron presentados primero. David, lo más improbable, quedó olvidado en el campo. Pero Dios dijo, no consideréis su apariencia ni su altura, porque lo he rechazado. El Señor no ve como ve el hombre. A Dios no le importan las etiquetas que te pongan. Él ve tu corazón. Él dice tu nombre. Jesús te hace libre. Libera tu visión de quién eres. Libera tu alma de la sombra de las etiquetas que el mundo te puso. ¿Recuerdan a Saúl, quien se convirtió en Pablo? En Hechos capítulo 9, también tuvo un encuentro directo con Jesús, quien lo llamó por su nombre. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Allí comenzó la transformación de perseguidor a apóstol. Así también contigo, mi libertador. Hoy Jesús llama tu nombre para liberar tu destino. Y mire a Moisés en Éxodo capítulo 3. Cuando Dios se manifestó en la zarza ardiente, llamó, Moisés, Moisés. Llamando por su nombre, Dios despertó a Moisés a su verdadera misión. ¿Entiendes la importancia de esto? Ya no eres uno más entre la multitud. El Creador del universo te llama por tu nombre. Él conoce tus lágrimas, conoce tu voz silenciosa, conoce tu corazón. Hoy, el poder de Jesús os libera de la prisión de las etiquetas que os silenciaban. Hoy Jesús da vida a tu historia. Y antes de pasar al siguiente paso de este viaje de restauración, quiero que dejes esta declaración profética aquí en los comentarios. Jesús me llamó por mi nombre y está restaurando mi historia. Cada palabra que escribas aquí se convierte en un testimonio vivo de Eloé, que el cielo ya ha comenzado dentro de ti.
Sirves a todos, pero te sientes invisible. Te cuidas, te entregas hasta lo que no tienes. Pero al final del día, es como si nadie viera el peso que llevas sobre tus hombros. Tu alma grita en silencio. Tu identidad herida parece asfixiada bajo las tareas, las responsabilidades, las obligaciones. Pero escuchad atentamente lo que os voy a decir con toda la fuerza de la verdad de Dios. Jesús os hace libres. Sí, mi libertador. El poder de Jesús te libera de ese dolor emocional silencioso que te ha empujado detrás de las cortinas de la vida, liberándote de ese bloqueo espiritual que te empujaba a un rincón de la historia, como si no fueras parte del escenario principal. David conocía bien este dolor. En 1 Samuel capítulo 16, cuando el profeta Samuel fue a la casa de Jesé para ungir al próximo rey de Israel, todos los hijos de Jesé fueron llamados, excepto David. David se quedó en el campo, cuidando las ovejas, ignorado, olvidado, invisible a los ojos de su propio padre. Pero a los ojos de Dios, David nunca fue invisible. A los ojos del cielo, tu identidad herida no pasa desapercibida. Dios conoce tu historia. Dios sabe exactamente cuántas veces te escondiste a llorar donde nadie podía verte. Pero Jesús te hace libre. El dolor que te hizo esconderte no es tu destino final. Tu voz silenciosa se está desbloqueando. El ciclo emocional invisible que te hizo creer que era mejor esconderte está siendo roto ahora mismo por el poder liberador de Jesús. Mire la vida de Moisés. En Éxodo capítulo 3, él había huido al desierto después de cometer un grave error. Se escondió, pensando que su historia terminaba ahí, pero Dios se apareció a Moisés junto a la zarza ardiente y le dijo, «Moisés, Moisés». Lo llamó por su nombre, y lo sacó de la sombra de la culpa, y lo llevó al centro del propósito. Dios te está haciendo esto ahora. Él te está llamando por tu nombre, sacándote del escondite donde te empujaba el dolor emocional, liberándote del ciclo de esclavitud emocional que te mantenía atrapado. No fuiste creado para vivir escondido. No fuiste creado para apagarte a ti mismo mientras iluminas la vida de los demás. Jesús os libera de esa falsa humildad que os situaba en el fondo de la historia. Mira la historia de José. En Génesis capítulo 39, José, aunque era justo, fue acusado injustamente y encarcelado, olvidado por los hombres, pero nunca olvidado por Dios. En prisión, José interpretó sueños, y el regalo que Dios le dio lo llevó de ese lugar del olvido directo al palacio. ¿Lo entiendes? Dios no se olvida de aquellos que el mundo intenta borrar. Tu dolor emocional que te hizo esconderte no define tu futuro. Tu bloqueo espiritual se está rompiendo ahora. El poder de Jesús os libera de esta invisibilidad que el enemigo intentó imponeros. ¿Recuerdas a Elías? En Primera de Reyes capítulo 19, Elías, vencido por el miedo y el cansancio, se escondió en una cueva. Pensó que estaba solo, que su historia había llegado a su fin, pero Dios lo encontró allí, no con un viento fuerte, no con un terremoto, sino con una suave brisa. Dios habló con Elías y lo sacó del escondite de la angustia. Así también contigo, Dios no necesita flequillo para alcanzarte. A veces, es en el silencio de tu habitación, en las lágrimas que derramas sin palabras, que Él viene con el soplo del Espíritu y dice, «Sal de la cueva, tu tiempo de esconderte ha terminado». Jesús te hace libre. Libera tu identidad herida, tu voz silenciada, tu alma asfixiada por el dolor. Y mira a María Magdalena, de quien ya hablamos. Incluso después de ser liberada por Jesús, ella estaba en la tumba buscando el cuerpo del Maestro. No sabía que estaba a punto de vivir el encuentro más grande de su vida. Jesús llamó, María, la llamó por su nombre, para mostrarle que ella no era invisible para Él. No eres invisible para Dios. Nunca lo fuiste. Quizás hasta ahora hayas servido a todos los que te rodean, llenando a los demás de palabras de vida mientras tu propio corazón se marchitaba. Pero ahora, el poder de Jesús te libera para que también te cuiden, para que también te vean, para que también te amen. Tienes valor. Tu historia tiene un propósito. Tu dolor no fue en vano. Dios conoce cada lágrima que derramaste en secreto. Está escrito en el Salmo 56, versículo 8.
Has contado mis aflicciones. Has recogido mis lágrimas en tu odre. ¿No están en tu libro? Nada pasó desapercibido ante Dios. Jesús te libera de la invisibilidad emocional. Él rasga los velos que os ocultaban y os llama a vivir en plena libertad. Ahora, antes de pasar al siguiente paso de este viaje de sanación y restauración, haz un acto profético aquí conmigo. Deje esta declaración viva en los comentarios. Jesús me está sacando del escondite del dolor. Cada una de tus palabras aquí es como un eco en el mundo espiritual, dando testimonio de tu liberación. Hay marcas que dejó la vida que no pediste llevar. Hay heridas que no fueron tu culpa, pero que aún así te dejaron caminando con una cojera en el alma. Quizás no tropezaste porque quisiste. Quizás fuiste derribado por circunstancias fuera de tu control. Pero déjame recordarte algo poderoso hoy. Jesús te hace libre. Sí, el poder de Jesús libera hasta las heridas más profundas, aquellas que el tiempo no ha curado, pero que la presencia de Dios puede transformar. Mefiboset experimentó esto de primera mano. No quedó lisiado por su elección, sino por una caída que sufrió cuando aún era un niño. La Biblia dice en 2 Samuel capítulo 4 que, cuando su padre Jonatán y su abuelo Saúl murieron en batalla, la niñera de Mefiboset lo tomó en sus brazos para huir, y en su prisa lo dejó caer. A partir de ese momento, la vida de Mefiboset estuvo marcada por el dolor emocional y el bloqueo espiritual de quienes se encontraban desvalidos. Quizás también hayas experimentado caídas que no elegiste, palabras que te lastiman, decisiones que otros tomaron, pero que te golpearon fuerte, situaciones que te dejaron con el alma cojeando, como Mefiboset. Pero quiero recordarte, el poder de Jesús te hace libre. No eres tu perdición, no eres el error que te arrojó al suelo, no eres el ciclo emocional invisible que te atrapa en este lugar de dolor. En 2 Samuel capítulo 9, David, ahora rey, recuerda la alianza que tenía con Jonatán, el padre de Mefiboset. David pregunta, ¿queda todavía alguno de la casa de Saúl, a quien yo haga misericordia con él por amor de Jonatán? Luego le cuentan sobre Mefiboset, incluso lisiado, incluso olvidado en Lodebar, un lugar de olvido, vergüenza y humillación. Mefiboset fue llamado a sentarse a la mesa del rey, y el rey le dijo, «Siempre comerás en mi mesa». ¿Entiendes lo que el Espíritu te está hablando aquí? Aún con tu identidad herida, aún cargando con tu dolor emocional, aún sintiendo el peso del bloqueo espiritual que la vida ha puesto sobre tus hombros, el poder de Jesús libera tu historia y te llama a la mesa de honor. Quizás hasta hoy hayas vivido como si estuvieras en Lodebar, escondido, olvidado, paralizado por el dolor emocional. Pero hoy Jesús te está llamándolos a un lugar de restauración, a un lugar de dignidad recuperada. Ya no vivirás al margen, ya no cargarás solo con el peso de tu identidad lesionada. Jesús te hace libre. Vuelve conmigo a José. ¿Lo recuerdas? En Génesis capítulo 41, después de años de ser olvidado en prisión, José fue llamado ante el faraón para interpretar un sueño. Ese día dejó de ser prisionero y pasó a ser gobernador de Egipto. El mismo Dios que resucitó a José de la prisión, resucitó a Mefiboset de la tierra del olvido, y te está levantando ahora. Ya no vivirás como alguien lisiado por la vida. Vivirás como alguien fortalecido por la gracia de Dios. Mira a la mujer con el flujo de sangre. En Marcos capítulo 5, durante 12 años ella sufrió a manos de muchos médicos, gastó todo lo que tenía y solo empeoró. Pero cuando tocó las ropas de Jesús, fue sanada. Instantáneamente, el poder de Jesús libera hasta los dolores más crónicos del alma. ¿Cuántas veces has pensado que tu ciclo emocional invisible nunca terminaría? ¿Cuántas veces has pensado que tu dolor emocional era tu sentencia final? Hoy el cielo te responde, no es tu sentencia, es tu testimonio. Dios usará tu historia para levantar a otros que también están postrados. ¿Recuerdas a Elías en la cueva? En Primera de Reyes capítulo 19, pensó que todo había terminado, pero Dios lo llamó y renovó su misión. Así también contigo. Dios os está llamando a salir de Lodebar. Dios te está llamando a salir de este lugar de olvido. Jesús te hace libre. Libera tu mente de las mentiras que te decían que te habían dejado atrás.
Libera tu corazón del dolor emocional que te impedía avanzar. Libera tu historia de la parálisis que la vida intentó imponerte. Y escucha esto. En la cultura de aquella época, cualquier persona lisiada no podía sentarse a la mesa de los reyes. Pero David, figura profética de Cristo, rompió este protocolo y dijo: Mefiboset, siempre comerás en mi mesa. Así es contigo. Jesús rompe los protocolos que intentaron excluiros. Rompe los protocolos que intentaron excluiros. Él os abre un lugar de honor en la mesa del banquete. Él no mira tus limitaciones. Él no te ve como el dolor emocional te hizo pensar. Él te ve como un hijo, como una hija amada. Por lo tanto, antes de pasar a la siguiente etapa de tu restauración, haz un acto profético aquí conmigo. Deja esta declaración de fe en los comentarios. Jesús me saca de Lodebar y me llama a la mesa de honor. Cada palabra que escribes aquí es un testimonio de tu liberación y tu restauración. El rechazo es un dolor que duele sin dejar marcas en el cuerpo, pero deja cicatrices profundas en el alma. Quizás conozcas muy bien este dolor emocional. Quizás en algún momento de tu vida, alguien a quien amaba te dejó de lado. Quizás te olvidaron, te ignoraron, o peor, te despreciaban. Pero déjame decirte con toda la certeza de la palabra viva de Dios: Jesús te hace libre. Sí, libertador mío. El poder de Jesús te libera incluso del rechazo que te marcó, del rechazo que intentó hacerte creer que eras desechable, invisible, inútil. Está escrito en Isaías capítulo 49 versículo 15. Aunque una madre olvide a su hijo lactante, yo no te olvidaré a ti. Mira qué promesa tan poderosa. Dios no solo te recuerda a ti, te ha grabado en las palmas de sus manos. El rechazo que sufriste no define tu destino. El desprecio que enfrentaste no cancela los planes de Dios para tu vida. ¿Recuerdas a David? Ya hemos hablado de él, pero necesito volver a esta historia. En 1 de Samuel capítulo 16, cuando Samuel fue a ungir al futuro rey, Isaí ni siquiera se acordó de llamar a David. Todos los hermanos fueron presentados, pero David permaneció allí, olvidado en el campo. Pero lo que los ojos del hombre ignoran, el cielo lo resalta. Dios habló: no es este, ni aquel otro. ¿No queda más hijo? Y luego trajeron a David. El niño rechazado fue elegido por Dios. Jesús te libera de este sentimiento de que has sido ignorado. No eres un error, eres la elección del cielo. Mira a José, en Génesis capítulo 37. Sus propios hermanos lo rechazaron por envidia. Arrojaron a José a un pozo y lo vendieron como esclavo. Pero ni el rechazo de sus hermanos ni el silencio de la prisión detuvieron lo que Dios había soñado para él. El poder de Jesús libera tu historia de las etiquetas que el rechazo intentó poner a tu identidad herida. ¿Lo entiendes? La gente puede rechazarte, pero Dios te recoge. Está escrito en el Salmo capítulo 27, versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me acogerá. Incluso si todo lo que te rodea te dice que no eres suficiente, Dios dice que eres demasiado valioso para Él. Vuelve conmigo a la historia de la mujer samaritana. En Juan capítulo 4, ella llevaba el peso del rechazo en su alma. Debido a su historia, la sociedad la rechazó. Pero Jesús cruzó el camino hacia el pozo de Jacob para encontrar a esa mujer. No solo vio su dolor emocional, sino que reveló su verdadero valor. Jesús os libera del rechazo que os silenciaba. Él no ve tu pasado, ve tu propósito. Mira a Moisés. En Éxodo capítulo 2, fue rechazado por los egipcios y los hebreos. Era de ninguna parte, sin pertenecer. Pero fue precisamente a este hombre a quien Dios llamó a la zarza ardiente y le dijo: te envío para sacar a mi pueblo de Egipto. Aunque la vida haya intentado convencerte de que no perteneces a ningún lugar, hoy el poder de Jesús libera tu corazón de esta mentira. María Magdalena, aquella de quien salieron 7 espíritus malignos, también fue rechazada por la sociedad, pero Jesús la vio, la liberó y la hizo testigo de la resurrección. En Juan capítulo 20, versículo 16, Jesús la llama por su nombre, María. Él le devolvió la dignidad robada por el rechazo. Quizás lleves marcas invisibles de alguien que fue rechazado por un padre, una madre, una amistad, un amor.
Quizás estés viviendo con el peso del rechazo profesional, el desprecio familiar, el abandono emocional, pero declaro sobre tu vida: Jesús te hace libre, te libera del bloqueo espiritual que el rechazo ha creado a tu alrededor. Libérate de la voz silenciosa que cayó por miedo a ser rechazada nuevamente. Te libera del ciclo emocional invisible que te mantuvo atrapado en un patrón de abandono. Y hay más. ¿Recuerdas a Pablo? En Hechos capítulo 9, se le conocía por perseguir a los cristianos, pero después de su encuentro con Jesús, muchos todavía dudaban de él. También enfrentó el rechazo, pero Dios no solo lo llamó, Dios lo envió como apóstol a las naciones. El poder de Jesús te libera de la duda que otros han puesto sobre tu llamado. Escucha esto: tu rechazo no anula tu propósito, solo refuerza que tu historia tiene tanto valor que el enemigo intentó detenerte antes de tiempo. Por eso, antes de continuar, haz un acto profético conmigo. Deja esta declaración de fe en los comentarios. Jesús está liberando mi corazón del dolor, del rechazo. Cada palabra que escribas aquí será como un sello profético de lo que el cielo ya está haciendo en tu vida. ¿Cuántas veces te has preguntado por qué Dios guarda silencio? ¿Sientes el dolor emocional ardiendo en tu pecho? ¿Sientes el bloqueo espiritual que te paraliza? ¿Sientes que tu identidad herida te derriba? Parece que el cielo guarda silencio ante vuestro sufrimiento. Pero escucha esto con atención. Jesús te libera. Sí, el poder de Jesús te libera da la idea de que Dios te ha abandonado en tu dolor. Dios no calla porque os ha olvidado. Él está hablando de tu misión, no de tu herida. Gedeón experimentó exactamente esto. En Jueces capítulo 6, Israel estaba siendo oprimido por los madianitas. La gente se escondía en cuevas, asustada. Gedeón estaba trabajando trigo en el lagar, escondiéndose, tratando de sobrevivir. En medio de ese escenario de miedo y opresión, aparece el ángel del Señor y dice: «El Señor está contigo, valiente y valiente». ¿Te das cuenta? Gideón se sentía pequeño, incapaz, débil, escondido. Pero Dios no llamó a Gedeón por el dolor que llevaba. Dios llamó a Gedeón por la misión que tenía para él. Así es contigo. Quizás estés experimentando un ciclo emocional invisible que te hace pensar que Dios no te está viendo. Pero Dios te está llamando valiente, te está llamando el elegido. Él te está llamando guerrero, guerrero. El poder de Jesús te libera de la prisión de creer que tu dolor te define. Dios no te ve como la herida que te lastimó, te ve como la flecha que se prepara para lanzar. ¿Recuerdas a Moisés? En Éxodo capítulo 3, Moisés cargó con el peso de la culpa, de la huida, del exilio. Pero Dios no apareció en la zarza ardiente para hablar del dolor de Moisés. Dios habló de su misión. Te envío a liberar a mi pueblo. Dios habla de tu misión, porque Él ya se está ocupando de tu dolor. Él conoce cada lágrima que derramas en silencio. Está escrito en el Salmo capítulo 56, versículo 8. Recogiste mis lágrimas en tu botella. Mira a Jeremías. En Jeremías capítulo 29, versículo 11, Dios declara: «Sé los pensamientos que tengo sobre vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza». Incluso cuando el pueblo estaba cautivo, Dios habló del futuro. Aun cuando el escenario era de dolor, Dios habló de promesa. Así también contigo. Jesús te libera de la visión limitada que creó tu dolor. Te abre los ojos para ver tu misión incluso en medio del caos. Vuelve conmigo a Pablo. En Hechos capítulo 9, Saulo estaba camino a Damasco, llevando dentro de sí el dolor de la ceguera y el peso de la persecución que ésta causaba. Pero cuando Jesús apareció, no habló de la ceguera de Saulo. Jesús habló de propósito. Este es para mí un recipiente elegido. ¿Lo entiendes? Dios está hablando de tu destino, no de tu dolor. Tal vez hayas pasado años escuchando solo tu propio dolor resonando dentro de tu mente. Pero hoy, el cielo se hace eco de tu llamado. Te está llamando a salir de tu escondite emocional. Te está llamando a romper el bloqueo espiritual que intentó silenciar tu voz. Dios habla de tu misión, porque Él ya ha decidido que tu dolor no será tu punto final. Él tiene un propósito eterno para tu historia. Mire a María Magdalena. Ella fue liberada por Jesús. Y en Juan capítulo 20,
Jesús la encontró en el huerto. Incluso en medio de las lágrimas, Él no habló de su dolor, habló de la misión. Ve con mis hermanos y diles que estoy vivo. Jesús os libera de la prisión de vivir solo mirando vuestro dolor. Él os envía a vivir vuestra misión. En Isaías capítulo 41, versículo 10, Dios dice: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré y te sostendré con la diestra de mi justicia. Dios te sostiene mientras te envía. Tal vez eres como Gedeón, escondido en el lagar, tratando de proteger lo poco que queda de tu esperanza. Pero hoy, el poder de Jesús libera tu visión. Jesús te llama guerrero. Jesús te llama guerrero. Tú no eres tu dolor. No, eres tu identidad herida. Vosotros sois la misión que Dios os ha confiado. Dios ya ha visto tu dolor, pero Él está llamando a que vuestra misión se levante, para se posicionar, para avanzar. Y antes de pasar al siguiente paso de este viaje de liberación, haz un acto profético aquí conmigo. Deja esta viva declaración de fe en los comentarios. Jesús me está levantando del dolor para vivir mi misión. Cada palabra tuya escrita aquí es como una llave espiritual que abre la próxima etapa de tu vida. Cuando el dolor emocional persiste, tiene el cruel poder de silenciar tu alma. Sientes que el peso del bloqueo espiritual te asfixia. Tu voz silenciosa comienza a hacer eco dentro de tu pecho, en un grito silencioso que nadie parece escuchar. Pero déjame decirte hoy una verdad eterna y poderosa. Jesús te hace libre. Sí, mi libertador. El poder de Jesús te libera de este ciclo emocional invisible que intentaba silenciar tu identidad. La tristeza que intentó robar tu oración no es mayor que el poder del Dios que te escucha incluso en el silencio. Tal vez hayas tenido noches en las que las palabras simplemente no te salían. Dobló las rodillas, pero la voz se le atascó en la garganta. Las lágrimas se convirtieron en tu única oración. Pero escucha esto con tu corazón. Incluso antes de que la palabra esté en tu boca, Dios ya conoce tu clamor. Está escrito en el Salmo capítulo 139, versículo 4. La palabra aún no ha llegado a mi lengua, y tú, Señor, ya lo sabes todo. No has perdido tu conexión con el cielo. Jesús te libera del sentimiento de que Dios no te escucha. Hubo una mujer en la Biblia que experimentó exactamente este dolor. Ana, en 1 de Samuel capítulo 1, lloró amargamente porque quería un hijo. Su dolor emocional era tan profundo que cuando oraba, sus labios solo se movían pero no salía ningún sonido. Las palabras se habían dejado llevar por el peso de la tristeza, pero Dios escuchó. La Biblia dice que el sacerdote Elí la observó, y aún sin escuchar un sonido, el Señor captó cada palabra que el corazón de Ana derramaba. Y Dios respondió a su oración. Quizás hoy estés como Ana. Quizás tu oración se dejó llevar por el bloqueo espiritual que te encerró. Pero yo declaro por la palabra viva, Jesús os libera de esta prisión. El silencio de tu voz no anula el sonido de tu corazón ante el cielo. Mira a Lázaro. En Juan capítulo 11, Lázaro llevaba 4 días muerto. Ninguna palabra salió de su boca. Estaba literalmente sin voz. Pero Jesús vino al sepulcro y dijo: Lázaro, sal. Aún sin que Lázaro pudiera gritar, Jesús lo llamó a la vida. Así también contigo. Quizás incluso te hayas quedado callado por la tristeza que invadía tu alma. Pero hoy, el poder de Jesús libera tu voz. Él te llama a salir de esta tumba emocional. No fuiste creado para vivir en silencio. Fuiste creado para proclamar la gloria de Dios. Está escrito en el Salmo capítulo 40, versículo 3. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Dios devolverá tu oración, restaurará tu identidad herida, desbloqueará tu voz silenciosa. Pensá que era bueno. Después de perderlo todo, permaneció en silencio durante días. Pero en el momento oportuno, Dios se manifestó. En medio del torbellino, Jesús te libera. María Magdalena también experimentó el silencio del dolor. En la tumba vacía lloró en silencio, pensando que todo había terminado. Pero Jesús la llamó por su nombre, María, y en ese momento, el lamento se convirtió en anuncio de la resurrección. Dios hará lo mismo contigo. Él transformará vuestro silencio en testimonio.
En Isaías capítulo 61 versículo 3 está escrito: «Y les daré hermosura en lugar de las cenizas, aceite de alegría en lugar del dolor, manto de alabanza en lugar del espíritu de tristeza». Lo que hoy es dolor emocional, mañana será celebración. Lo que hoy es una voz silenciosa, mañana será una proclamación de liberación. Jesús te hace libre. Libera tu alma que fue silenciada por el dolor. Libera tu identidad que ha sido herida por el bloqueo espiritual. Libera tu historia que parecía atrapada en un ciclo emocional invisible. Y antes de pasar al siguiente paso de este viaje de sanación y restauración, haz un acto profético conmigo. Deja esta declaración de fe en los comentarios. Jesús está liberando mi voz para proclamar mi victoria. Cada palabra que escribes aquí es un eco que rompe el silencio espiritual y anuncia tu liberación. ¿Alguna vez has sentido que tu nombre ha sido borrado? Como si tu historia hubiera sido borrada del mapa, tu identidad herida hasta el punto de que ya no te reconoces? Como si la oscuridad hubiera intentado arrancar la página de tu vida, diciendo que tu nombre no sería recordado. Pero escucha atentamente lo que te voy a decir ahora. Jesús te hace libre. Sí, libertador mío. El poder de Jesús libera tu historia de esta sentencia invisible que intentó borrar tu existencia. Tu nombre está grabado en las palmas de las manos del Señor. Quizás tu identidad herida estuvo marcada por rechazos, por palabras que intentaron enterrar quién eres. Pero Dios te dice hoy: no estás olvidado, te he grabado en mis manos. En medio de tu dolor emocional, quizás te sentiste borrado, como si el ciclo emocional invisible hubiera borrado tu identidad de la historia. Pero Dios conoce cada uno de tus rasgos. Mira a Moisés. En Éxodo capítulo 3 versículo 4, Dios llamó a Moisés de la zarza ardiente, diciendo: Moisés, Moisés. Incluso después de años en el desierto, incluso después de que huyó y se escondió, Dios no olvidó su nombre. Dios te llama por tu nombre. Tu nombre no se perdió en medio del dolor emocional. Tu identidad herida no es tu sentencia. Jesús te hace libre. José fue otro que vio atacada su identidad. Sus hermanos no solo intentaron borrar su presencia, sino que incluso planearon su muerte. Lanzaron a José a un pozo, lo vendieron como esclavo y luego le mintieron a su padre, tratando de borrar su historia. Pero Dios tenía otros planes. En Génesis capítulo 41, Dios exaltó a José en Egipto, elevando a una posición de honor al que era despreciado. Aunque intenten borrar tu trayectoria, el poder de Jesús libera tu identidad y escribe tu historia con manos traspasadas de amor. Mire a María Magdalena. Llevaba una identidad herida por su pasado, pero Jesús la liberó, la llamó por su nombre y la transformó en la primera testigo de la resurrección, como dice Juan capítulo 20 versículo 16. ¿Te das cuenta? Dios no llama a tu dolor, Él llama a tu misión, a tu nombre, a tu identidad. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Juan capítulo 10 versículo 3. Aunque vuestra voz haya sido silenciada, aunque vuestra identidad herida haya sido sofocada, Dios os sigue llamando. Jesús os libera del intento de las tinieblas de borrar vuestra existencia. El enemigo incluso intentó convencerte de que no te extrañarían, pero Isaías capítulo 49 versículo 16 lo confirma. Te grabé en las palmas de mis manos. Tu nombre está eternamente ante el Creador. David también pasó por esto. En el Salmo capítulo 139 versículo 16 declaró: tus ojos vieron mi cuerpo aún no formado. Todos los días señalados para mí fueron escritos en tu libro antes de que cualquiera de ellos existiera. Antes de que su identidad fuera herida por la vida, ella ya estaba protegida en el corazón de Dios. Quizás esté experimentando un sentimiento de anonimato del alma, como si tu historia hubiera sido devorada por el bloqueo espiritual que intenta mantenerte invisible. Pero hoy, el poder de Jesús te libera de esta prisión. Tu nombre está seguro en las manos del Señor. Tu vocación se conserva. Tu voz silenciosa será restaurada. En Apocalipsis capítulo 3 versículo 5 hay una hermosa promesa: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida,
sino que confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Entiendes lo que el cielo te está diciendo ahora? Tu nombre no será borrado, tu historia no será silenciada, tu identidad herida será restaurada. Jesús te hace libre, y antes de pasar al siguiente paso de tu restauración, haz un acto profético conmigo. Deja esta declaración de fe en los comentarios. Mi nombre está grabado en las manos de Jesús. Cada palabra que escriba aquí resuena en el mundo espiritual, reforzando que su identidad está segura en Cristo. ¿Cuántas veces te has sentido atrapado en un ciclo que parece no tener fin? Das pasos esperanzadores, pero parece que siempre acabas en el mismo lugar, de vuelta al punto de partida. Vuelve al agujero de la tristeza, regresa a la prisión del bloqueo espiritual, como si tu identidad herida te arrastrara de regreso a ese ciclo emocional invisible. Pero déjame darte ahora una profunda verdad espiritual. Jesús te hace libre. Sí, mi libertador, el poder de Jesús te libera de este ciclo de autosabotaje emocional que intenta mantenerte paralizado, porque hoy Dios está rompiendo este ciclo. Mire al paralítico en el estanque de Betesda, en Juan capítulo 5. La Biblia dice que estuvo allí 38 años. 38 años viviendo un ciclo repetitivo de frustración. Siempre que el agua estaba turbulenta, siempre había alguien que llegaba antes que él. Siempre pareció que la victoria estaba lejana, inalcanzable. ¿Cuántas veces te has sentido así también? Ver pasar las oportunidades, ver a las personas avanzar mientras usted está atrapado en las limitaciones de su dolor emocional. Pero ¿sabes qué es lo que más me conmueve de esta historia? Incluso después de tanto tiempo, Jesús apareció en la escena del tanque. Jesús vio a ese hombre no como el ciclo que vivía, sino como el propósito que Dios tenía para su vida. Jesús no preguntó cuántos años llevaba allí. Jesús preguntó, ¿quieres ser curado? Jesús os libera no solo de la enfermedad exterior, sino del ciclo interior que impide vuestro avance. Quizás tu identidad herida se haya acostumbrado al lugar de espera. Quizás te hayas convencido de que siempre te quedarás atrás. Pero hoy, el poder de Jesús libera tu historia de este ciclo emocional invisible. Así como Jesús rompió el ciclo del paralítico, ahora está rompiendo el ciclo que intenta mantenerte en el mismo lugar. ¿Recuerdas a la mujer encorvada? En Lucas capítulo 13, ella había estado atrapada por un espíritu de enfermedad durante 18 años. Ella no podía enderezarse, pero cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, «Mujer, estás libre de tu enfermedad». Lo que era un ciclo de dolor emocional se transformó en un testimonio de liberación. Dios está haciendo lo mismo contigo. Él os está llamando a levantaros. Él te está llamando a romper el ciclo del autosabotaje emocional. Está escrito en Isaías capítulo 43 versículo 19. He aquí, hago algo nuevo. Ahora saldrá a la luz. ¿No lo percibís? He aquí, abriré camino en el desierto y ríos en el desierto. Dios está abriendo un nuevo camino para tu vida. Él te está sacando del bloqueo espiritual que te impedía avanzar. Pensemos en Israel frente al Mar Rojo. En Éxodo capítulo 14 versículo 13 Dios dijo, «No temáis, estad quietos, y ved la liberación del Señor, que Él hará por vosotros hoy». El mar que parecía un bloqueo se abrió. Allí terminó el ciclo de la esclavitud. Jesús te hace libre. Te libera del ciclo de la frustración, te libera de repetir fracasos, te libera de la prisión emocional que te hacía creer que tu historia no cambiaría. Dios te está sacando del borde del estanque de Betesda. Él te está llamando a caminar con Él. Está escrito en el Salmo capítulo 40 versículo 2. Me sacó de un lago horrible, de un charco de barro, puso mis pies sobre una roca, afirmó mis pasos. Dios está estabilizando tus pasos hoy. Tal vez tu voz silenciosa resonó en tu interior diciendo, siempre es así, nunca podré. Pero escucha, el poder de Jesús libera tu mente de estas mentiras. No naciste para vivir repitiendo ciclos, naciste para romper con ellos. Y antes de pasar a la siguiente etapa de este viaje de liberación, haz un acto profético conmigo. Deja esta declaración de fe en los comentarios. Jesús está rompiendo el ciclo de autosabotaje en mi vida. Cada palabra tuya escrita aquí
Resuena como una llave espiritual que abre tu próxima estación. ¿Alguna vez has notado cómo estas palabras siguen dando vueltas en tu interior? Tristeza, dolor emocional, bloqueo espiritual, identidad herida. Es como si estas expresiones se repitieran silenciosamente en tu mente, en tu corazón, como un ciclo emocional invisible que intenta atraparte. Pero déjame darte una verdad profética ahora. En medio de este momento importante, Jesús te hace libre. Sí, mi libertador. El poder de Jesús te libera de estas palabras que resuenan e intentan definirte. Tu corazón lleva marcas, tu alma lleva cicatrices. Es posible que tu voz silenciosa se haya acostumbrado a escuchar estas frases negativas dando vueltas en tu interior. Pero hoy, Jesús te está diciendo exactamente lo que dijo en la tumba de Lázaro. Sal de la prisión del dolor emocional. Sal del ciclo invisible que te ha mantenido cautivo. Sal de este bloqueo espiritual que intenta silenciar tu identidad herida. ¿Lo entiendes? No importa cuántas veces estas palabras negativas hayan dado vueltas en tu interior. No importa cuántas veces tu historia haya estado marcada por la repetición del dolor. Hoy, el poder de Jesús libera tu mente, tu alma y tu espíritu de este ciclo. Mira el valle de los huesos secos. En Ezequiel capítulo 37, Dios le pregunta al profeta, ¿pueden vivir estos huesos? Los huesos secos representaban un pueblo cuya esperanza había sido exterminada. Pero Dios ordenó profetizar, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Hoy Jesús envía vida sobre vuestros huesos secos. Está diciendo, vuelve a vivir, vuelve a soñar, vuelve a respirar esperanza, vuelve a ver tu propósito. Mire a la mujer con el flujo sanguíneo. En Marcos capítulo 5, durante 12 años escuchó las mismas palabras dando vueltas en su interior. Es incurable. No tiene salida. Pero un toque de Jesús cambió todo. Caminó entre la multitud, tocó a Jesús e inmediatamente el flujo se detuvo. Así también contigo. Cuando tocas a Jesús, Él te libera, rompe el ciclo de tristeza que te rodeaba, desbloquea el bloqueo espiritual que te mantuvo estancado. Está escrito en el Salmo capítulo 30, versículo 5. El llanto puede durar una noche, pero la alegría llega por la mañana. Se acerca tu tiempo de alegría. Y lo sé, estas palabras se arremolinaban dentro de ti como verdades absolutas. Siempre serás así. El dolor emocional nunca desaparecerá. Este bloqueo espiritual te acompañará para siempre. Pero hoy, el cielo hace eco de otra palabra sobre tu vida. Liberar. Jesús te llama por tu nombre. Tu nombre no está ligado a la identidad ofendida que te intentaron imponer. Tu nombre está grabado en las manos de Dios. Isaías capítulo 41, versículo 10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, y te sostendré con la diestra de mi justicia. Dios te está apoyando mientras te levanta. Él está hilando nuevas palabras dentro de ti. Tratamiento, renovar, restauración, liberar. Jesús te hace libre. Te libera del dolor emocional que te consume por dentro. Te libera de la identidad herida que se construyó a través de pérdidas. Te libera del ciclo emocional invisible que parecía no tener fin. Antes de pasar al siguiente paso de este viaje de transformación, haz un acto profético conmigo. Deja esta declaración de fe en los comentarios. Jesús está rompiendo el ciclo de palabras que hieren mi alma. Cada palabra que escribas aquí será como un eco del cielo, sellando tu liberación. Hay momentos en la vida en los que empiezas a olvidar quién eres realmente. El dolor acumulado, las palabras que te lastiman, la tristeza que se instaló en tu corazón. Todo esto erosiona silenciosamente tu identidad. Sientes que llevas una identidad herida, marcada por rechazos y frustraciones que se repiten como un ciclo emocional invisible. Pero hoy os digo con toda la autoridad de la palabra, Jesús os hace libres. Sí, mi libertador, el poder de Jesús te libera de este peso que ha estado distorsionando tu visión de ti mismo. Te recuerda quién eres realmente, incluso si la vida ha intentado convencerte de lo contrario. Mire la historia del hijo pródigo, en Lucas capítulo 15. Salió de casa cargado de orgullo, acabó alejándose de su esencia,
Gastó todo lo que tenía y, cuando se dio cuenta, se alimentaba de las migajas de los cerdos. Él no era eso. Él no fue creado para ese lugar. Pero debido al dolor emocional y a las malas decisiones, su identidad quedó dañada y empezó a verse a sí mismo como indigno. ¿Cuántas veces te has sentido así también? Como si el bloqueo espiritual fuera tan pesado que comenzaras a verte a ti mismo a través del lente del dolor y la derrota. Pero escucha, en el momento en que decidió regresar a casa, su padre corrió a su encuentro y no solo lo abrazó. Su padre le devolvió la dignidad. Tráele rápidamente el mejor vestido, ponle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Lucas, capítulo 15. El anillo representaba la autoridad recuperada, el manto, la dignidad restaurada, las sandalias, derecho de un hijo, no de un sirviente. Lo mismo ocurre contigo también, incluso con tu identidad herida. Jesús te recuerda que todavía eres un hijo, todavía eres una hija. Jesús te libera de la mentira que dice que has perdido tu lugar. ¿Recuerdas lo que dice él? Salmo capítulo 139, versículo 14. Te alabo porque me hiciste de una manera especial y maravillosa. Dios te creó con un propósito, mi libertador. No eres la etiqueta que el dolor emocional intentó ponerte. No eres la cicatriz de la identidad herida. Eres una hija, eres un hijo, y el poder de Jesús te libera para vivir esta verdad. Mire también a la mujer sorprendida en adulterio. En Juan capítulo 8, la gente quería apedrearla, querían definir su identidad por su error, pero Jesús la miró con misericordia y dijo: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? Ni yo te condeno. Ve y no peques más. Jesús no la vio por error. Él la vio a través de la identidad original que el Padre le dio. Así también contigo. Jesús te libera de la voz silenciosa que te condenaba por dentro, te recuerda quién eres y te envía a vivir libre. Está escrito en Jeremías capítulo 1 versículo 5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que salieras del vientre te santifiqué. Antes de que llegue el dolor emocional, antes de que la identidad herida se establezca, antes de que el ciclo emocional invisible te aprisione, Dios ya te conocía. Dios ya había separado tu historia para vivir en plena libertad en el nombre de Jesús. Quizás te hayas acostumbrado a verte a ti mismo a través del lente de la derrota. Quizás te repitiste a ti mismo: soy esa persona que fracasa. Soy esa persona que no puede salir del lugar. Soy yo quien siempre carga con esta tristeza. Pero escuche, el poder de Jesús libera. Él te está recordando que fuiste creado para más. Él te está devolviendo tu manto espiritual, tu anillo y tus sandalias. Él os está diciendo hoy: tú eres mi hija amada, eres mi hijo amado, y te levanto de este lugar. Antes de pasar a la siguiente etapa de este viaje de restauración, haz un acto profético conmigo. Deja esta viva declaración de fe en los comentarios. Jesús está restaurando mi identidad. Cada palabra que escribas aquí sella tu liberación y anuncia en el mundo espiritual que tu historia está siendo reescrita por aquel que tiene tu nombre grabado en sus manos. ¿Cuántas veces te has encontrado preguntando: ¿por qué este dolor no desaparece? ¿Por qué este bloqueo espiritual insiste en permanecer? ¿Se restaurará alguna vez mi identidad herida? Y os lo digo ahora con toda la convicción del cielo: Jesús te hace libre. Sí, libertador mío. El poder de Jesús libera hasta los dolores más ocultos, aquellos que parecían ser parte de lo que eres. Y más que eso, Él no solo te libera, transforma tu dolor emocional en un testimonio que alcanzará otras vidas. ¿Recuerdas a José? En Génesis capítulo 50 versículo 20, después de todo lo que sufrió, rechazo, calumnia, prisión, José miró a los hermanos que lo vendieron y dijo: ustedes planearon el mal contra mí, pero Dios lo convirtió en bien, para que hoy se preserve la vida de muchos. José entendió que su dolor se convirtió en testimonio. El ciclo emocional invisible que intentaba paralizarlo fue roto por el poder de Dios. Así será contigo. El dolor emocional que te consume hoy será el testimonio que levantará a otras personas mañana. Jesús está tomando cada pedazo de tu identidad herida y está dando forma a una nueva historia, donde lo que fue una lágrima será la semilla de un milagro.
Pensá que era bueno. Buen sofreu perdas profundas. Su identidad quedó destrozada. Su dolor emocional se sintió insoportable. Pero en Job, capítulo 42, versículo 10 está escrito: después de que Job oró por sus, el Señor restauró su prosperidad y le dio el doble de lo que tenía antes. Tu dolor no será tu fin. Jesús te libera de ese bloqueo espiritual que intenta convencerte de que tu historia termina en sufrimiento. Mire también a Ana, la madre de Samuel. En 1 de Samuel capítulo 1, Ana lloró amargamente porque no tenía hijos. Su ciclo emocional invisible parecía irrompible, pero ella buscó al Señor, derramó su alma delante de Él, y Dios convirtió su dolor en testimonio vivo. Dios le dio a Samuel, un profeta que impactaría generaciones. Así lo hace Dios, mi libertador. Él toma tu dolor emocional y lo convierte en un trampolín para tu propósito. ¿Recuerdas a la mujer con flujo de sangre? Durante 12 años vivió el ciclo emocional invisible del dolor y la vergüenza, pero un día decidió tocar a Jesús. Marcos capítulo 5. Si tan solo toco su manto, seré sanado. Y cuando ella lo tocó, Jesús instantáneamente la liberó. El poder de Jesús libera hasta los dolores más antiguos, aquellos que te hacen pensar que no hay salida. ¿Y sabes por qué? Porque tu dolor tiene un propósito. Tu dolor se convertirá en un testimonio. Dios no desperdicia lágrimas. Está escrito en el Salmo capítulo 56, versículo 8. Registra mis aflicciones. Recoge mis lágrimas en tu botella. Cada lágrima tuya está registrada en el cielo. Y Dios está escribiendo una nueva página para tu vida. Él te está levantando ahora. Él te está recordando que tu identidad herida no te define. Lo que os define es la sangre de Jesús que os libera y os regala una nueva historia. Isaías capítulo 61 versículo 3 dice: y les daré adorno en lugar de las cenizas, óleo de alegría en lugar del dolor, manto de alabanza en lugar de la tristeza de espíritu. Dios está cambiando tus cenizas por una corona de gloria. Está cambiando su silencio por un canto de victoria. Tu voz silenciosa proclamará una vez más la fidelidad de Dios. Y lo sé, tal vez el dolor emocional te hizo creer que siempre sería así. Pero hoy os digo con audacia espiritual: Jesús te hace libre. Está rompiendo este ciclo emocional invisible. Él está eliminando el bloqueo espiritual que te detenía. Está restaurando su identidad herida. Y antes de pasar a la siguiente revelación de este viaje de liberación, haz un acto profético conmigo. Deja esta declaración de fe aquí en los comentarios. Mi dolor se está convirtiendo en testimonio por el poder de Jesús. Cada palabra que escribes aquí resuena como una semilla de milagro en tu vida y en la vida de todos los que la leen. ¿Sabes cuántas veces te sentiste en silencio por dentro? ¿Cuántas veces tu voz silenciosa ha gritado en tu alma y nadie la escuchó? ¿Cuántas veces este bloqueo espiritual te ha detenido, te ha paralizado, te ha hecho creer que esta identidad herida sería tu destino? Hoy os digo con toda la autoridad que viene del cielo: Jesús os hace libres. Sí, libertador mío, el poder de Jesús libera todo lo que te silenció, todo lo que te aprisionó en tu alma, todo lo que intentó convencerte de que tu dolor emocional era tu fin. Hoy pierde su poder en el nombre de Jesús. ¿Recuerdas a Pablo y Silas? Hechos capítulo 16. Estaban atrapados, encadenado por fuera, pero libre por dentro. ¿Y qué hicieron en prisión? Alabado. Mientras alababan, las cadenas físicas se rompieron. Pero más que eso, el bloqueo espiritual que había intentado silenciarlos fue destruido por el poder de Dios. Así también contigo, mientras escuchas esta palabra, mientras tu alma recibe este alimento, el poder de Jesús libera tus cadenas internas. La identidad herida que te silenció ya está siendo restituida. Piensa en el pueblo de Israel, en Éxodo capítulo 14. Estaban frente al Mar Rojo. Detrás, el ejército de Egipto. Ante ellos, un bloqueo espiritual y físico. Pero Dios le dijo a Moisés: dile a la gente que marche. Dios abrió el mar. Dios abrió un camino donde no había camino. Así que hoy también, Él está abriendo un camino para vuestra completa liberación. Está rompiendo el ciclo emocional invisible que te mantenía dando vueltas en círculos.
¿Alguna vez te has parado a pensar en Bartimeo? Marcos, capítulo 10. Un ciego, al costado del camino, marcado por el dolor emocional y una identidad herida. Pero cuando Jesús pasó, Bartimeo gritó: «Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí». Y Jesús lo llamó. Jesús no solo curó sus ojos, sino que liberó su alma de la marginación, la exclusión y la prisión invisible. Jesús te libera. Él os llama hoy a vivir la plenitud de vuestra identidad restaurada. Isaías capítulo 61 versículo 1 dice: «El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para predicar buenas nuevas a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos, y libertad de las cárceles a los cautivos». ¿Lo entiendes? Esa palabra no es teoría, esa palabra es vida. Tu liberación ya ha comenzado. Está escrito en el Salmo capítulo 107 versículo 14. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus cadenas. Hoy tus cadenas invisibles se están rompiendo. El dolor emocional que te paralizó está siendo reemplazado por la paz de Cristo. La identidad herida que os limitaba está siendo restaurada por el poder del cielo. Ya no estás en la prisión espiritual donde las palabras negativas giran sin cesar. Hoy tu boca se abre para declarar: Jesús te libera. Hoy tu alma proclama: el poder de Jesús libera mi vida. Hoy tu mente se renueva con la certeza de que el ciclo emocional invisible fue roto por la sangre de Jesús. Y antes de pasar a la siguiente revelación de este viaje de liberación, haz un acto profético conmigo. Deja esta declaración de fe en los comentarios. En el nombre de Jesús, soy libre. Cada carta tuya aquí es un sello de liberación en el mundo espiritual. Hay ocasiones en las que no necesitamos muchas palabras. Necesita una oración sincera, una oración que rompe el bloqueo espiritual, una oración que restaura la identidad herida, una oración que rompe el ciclo emocional invisible que ha estado dando vueltas en la mente y el corazón, porque a veces cargas con el dolor emocional durante tanto tiempo que olvidas quién eres realmente. Pero escucha, Jesús te hace libre. Sí, el poder de Jesús te libera incluso de esta amnesia espiritual que trajo el sufrimiento. Te recuerda que tienes un dueño, tienes una identidad, tienes un propósito. David sabía bien que era eso. Cuando cayó, cuando cometió errores que mancharon su historia, cuando el dolor emocional y la culpa casi lo ahogaron, no intentó justificarse. Se volvió hacia Dios y oró: «Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Salmo capítulo 51 versículo 10. David entendió que solo una oración sincera podría restaurar lo que el pecado y el dolor habían tratado de borrar. Así también contigo. Tal vez tu identidad herida haya intentado convencerte de que ya no mereces dar la cara. Quizás tu ciclo emocional invisible te atrape en pensamientos como: siempre seré esa persona destrozada, nunca abandonaré este lugar de dolor. Pero déjame recordarte, Jesús te hace libre. El poder de Jesús libera incluso los recuerdos que intentan mantenerte cautivo. Mira a Pedro, en Juan capítulo 21. Pedro negó a Jesús 3 veces. 3 veces su voz silenciosa resonó con culpa. Pero Jesús vino a él, no para acusarlo, sino para restaurarlo. «Pedro, ¿tú me amas?». Jesús hizo la pregunta 3 veces, no por casualidad. Era como si cada pregunta borrara una negación. Fue como si Jesús dijera: «Pedro, recuerda quién eres. No eres tu culpa. Eres mi discípulo amado. Así también contigo». Jesús te pregunta hoy: ¿me amas? Entonces levántate. Luego recuerda quién eres. Tu identidad herida no define tu historia. Tu bloqueo espiritual no anula tu promesa. Tu dolor emocional no silenciará tu voz para siempre. Elías también olvidó quién era. En Primera de Reyes capítulo 19, después de una gran victoria contra los profetas de Baal, huyó, se escondió en la cueva, deseó hasta morir. Pero Dios vino a él, no con el fuerte viento, no en el terremoto, no en el fuego. Dios vino con la suave brisa y dijo: «¿Qué haces aquí, Elías?». Fue como si Dios dijera: «Elías, recuerda quién eres. No fuiste llamado a vivir escondido. Eres un profeta de las naciones». El Espíritu Santo también habla hoy a tu corazón.
Hija mía, hijo mío, recuerda quién eres. Tú no eres el dolor, no eres la etiqueta, eres el heredero de la promesa. Está escrito en Isaías capítulo 43 versículo 1. Te he llamado por tu nombre, mío eres. Dios sabe tu nombre. Él conoce tus lágrimas. Él conoce tu dolor emocional, tu identidad herida, tu bloqueo espiritual. Pero sobre todo, Él conoce tu destino. Jesús te hace libre. Te libera de la amnesia espiritual que trajo el sufrimiento. Te libera del ciclo emocional invisible que giraba sin cesar dentro de ti. Libérate de la voz silenciosa que te decía, ya no eres capaz. Hoy, en el nombre de Jesús, tu alma vuelve a respirar. Hoy tu boca se abre para declarar, crea en mí, oh Dios, un corazón puro, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dios está renovando tu espíritu. Dios está soplando nueva vida en tu viaje. Y antes de pasar al siguiente paso de este viaje de restauración, haz un acto profético conmigo. Deje esta oración grabada aquí en los comentarios. Jesús está renovando mi espíritu y restaurando mi identidad. Cada una de tus palabras aquí será como un altar erigido ante el cielo, como memorial de tu liberación. Has estado cargando con un peso que no te corresponde. Quizás, durante años, hayas estado tratando de comprender lo que sucede en tu interior. Una inquietud que no desaparece, un vacío que nada llena, un dolor emocional que duele en silencio. Es como si tu identidad herida te deprimiera todos los días. Pero hoy escuchas esta voz del cielo. Jesús te libera. Sí, el poder de Jesús libera tu alma cansada. Rompe el ciclo emocional invisible que se repite como una sombra, atrapando un laberinto de dolor y duda. Jesús te hace una invitación personal e intransferible. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo capítulo 11 versículo 28. Esta es la respuesta que tu corazón siempre ha buscado. Ya has buscado tantas cosas, en reconocer a las personas, en los logros, en las relaciones, en intentar encontrar significado, pero cada victoria parecía insuficiente, porque el peso interno continuaba. Pero hoy Jesús os llama a entregaros por completo. ¿Recuerdas a la mujer samaritana? Juan capítulo 4. Buscó agua de un pozo, pero su alma tenía sed de vida. Cuando Jesús la encontró, le dijo, el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le doy, nunca más tendrá sed. Así es contigo. Esta búsqueda que venís haciendo por vuestra identidad, por un sentido mayor para vuestra existencia, encuentra respuesta en Jesús. Él conoce el dolor que llevas. Él conoce tu bloqueo espiritual. Él ve las marcas de tu identidad herida. Pero hoy Jesús te hace libre. Mire al hijo pródigo, en Lucas capítulo 15. Intentó buscar la felicidad lejos del Padre, gastó todo, lo perdió todo, y estuvo al borde de la pobreza. Pero cuando decidió regresar, el Padre corrió a su encuentro. Aún lejos su Padre lo vio y, movido a compasión, corrió, se arrojó sobre su cuello y lo besó. Lucas capítulo 15 versículo 20. Este es el Padre que os llama hoy. No te señala con el dedo, abre los brazos. Él no os acusa, os abraza, rechaza, Él restaura tu identidad. Te recuerda que no estás definido por tu pasado. No eres los errores que cometiste ni el dolor que experimentaste. Jesús te libera y te devuelve tu identidad original. Isaías capítulo 55 versículo 6 dice, buscad al Señor mientras puede ser encontrado. Invocadle mientras está cerca. Ahora es el momento aceptable. Ahora es el día de vuestra entrega total. Quizás tu voz silenciosa gritó pidiendo ayuda. Quizás el ciclo emocional invisible te haya hecho creer que no hay salida. Pero hoy, el cielo abre una puerta ante ti. El poder de Jesús libera tu alma cansada y restaura tu destino. Está escrito en el Salmo capítulo 34 versículo 18. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los quebrantados de corazón. Si hoy tu corazón está roto, entonces estás en el lugar correcto, en el momento correcto. El Espíritu Santo te está llamando. Él está dando vida a tu alma. Él está diciendo, entrega tu carga, déjame llevarla por ti, porque no hay
Bloqueo espiritual que pueda resistir el nombre de Jesús. No hay identidad herida que el poder de Jesús no pueda restaurar. No existe ningún ciclo emocional invisible que Él no pueda romper. Hoy es el día de tu entrega total. Hoy es el día en que tu voz silenciosa vuelve a alzarse. Hoy es el día en que tu dolor emocional se convierte en testimonio vivo. Antes de pasar al siguiente momento de este video profético, haz un acto de fe conmigo. Deje esta poderosa declaración aquí en los comentarios. Hoy entrego todo en manos de Jesús y recibo mi nueva identidad. Cada una de tus palabras aquí será como un memorial ante Dios, como un altar que se levanta en el mundo espiritual, sellando tu liberación y tu entrega total. Y ahora que el Espíritu Santo te ha hablado de manera tan profunda, tú sientes, sé que sientes. Es como si las cadenas invisibles comenzaran a romperse. Es como si tu corazón fuera más ligero, como si algo dentro de ti dijera, es hoy, está aquí, es ahora. Sí, lo es ahora, porque Jesús te hace libre. El poder de Jesús libera tu alma cansada, tu identidad herida, tu voz silenciada. Todo lo que por tanto tiempo fue un bloqueo espiritual, ahora, ante la presencia de Dios, se está desmoronando como cera ante el fuego. Dios te trajo aquí no por casualidad, te trajo porque tu historia está siendo reescrita. Salmo capítulo 107 versículo 14 dice, «Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus cadenas». Eso es lo que está pasando ahora. Tu identidad herida está siendo restaurada. Tu dolor emocional está siendo sanado. El ciclo emocional invisible que intentaba mantenerte atrapado se está rompiendo. El Señor te está devolviendo lo que parecía perdido. Por eso, antes de terminar este precioso tiempo, quiero que hagas algo profético conmigo. Respira hondo ahora y escribe aquí en los comentarios como si escribieras una carta al cielo. Mi nueva historia comienza hoy por el poder de Jesús. Cada una de tus palabras tiene peso en el mundo espiritual. Cada carta que escribes se convierte en un testimonio de tu liberación. Y más, sé que tu corazón arde con esa palabra. Así que deja tu gesto visible de fe. Presiona me gusta. Y para no perderte nada de lo que el cielo se derrama aquí, regístrate ahora mismo, porque hay una próxima temporada de liberación y restauración que llega a tu vida. Cada video, cada palabra, cada minuto de este contenido es un paso más en tu viaje hacia la victoria. Y oro ahora por ti, Señor Dios Todopoderoso. En este momento presento la vida de esta persona que está ante tu presencia. Durante años cargó con una identidad herida, marcas invisibles en su alma, dolores emocionales que nadie veía, pero que el Señor siempre vio. Padre, el ciclo emocional invisible que intentó paralizar esta vida, lo declaramos ahora, en el nombre de Jesús. Está roto. Señor, todo lo que silenció esa voz, lo que bloqueó su corazón, todo lo que minó sus fuerzas y le robó la esperanza, ahora cae al suelo por el poder de tu nombre. Jesús, tú que eres el libertador, ve ahora, con tu Espíritu Santo, tocando esta mente, este corazón, esta alma cansada. Renovar, restaurar, restaurar. Trae paz donde había angustia. Trae libertad donde había prisión emocional. Trae una identidad renovada donde había confusión. Está escrito en Isaías capítulo 43 versículo 1. No temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Señor, hoy tu nombre sella esta nueva historia. Hoy tu mano marca esta nuevo. Y profetizamos, Jesús te libera. El poder de Jesús libera tu vida por completo. Que cada bloqueo espiritual se convierta en un puente hacia los planes de Dios. Que cada identidad herida se transforme en un testimonio vivo de tu gloria. Y que esta vida que ora conmigo sienta ahora, desde este momento, la renovación que viene del cielo, la fuerza que viene de lo alto, y la paz que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesús declaramos, está hecho, está sellado, está terminado. Señor, te damos gracias por cada minuto de este viaje. Te alabamos por cada vida que se logró, por cada corazón que sintió tu toque, por cada alma que fue renovada. Declaramos que las semillas plantadas aquí florecerán en testimonios poderosos, porque Jesús te libera. Donde alguna vez hubo una identidad herida,
habrá una identidad restaurada. Donde alguna vez hubo dolor emocional, habrá una paz que sobrepasará todo entendimiento. Donde alguna vez hubo un bloqueo espiritual, habrá puertas abiertas por tu poder. Que cada persona que vio este video sienta tu mano poderosa guiando sus próximos pasos, y que nunca lo olvide. El poder de Jesús los hace libres. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si la palabra de hoy ya ha calado hondo en tu corazón, prepárate, porque en el siguiente video profundizaremos aún más en esta completa liberación de tu alma. Estén atentos, porque lo que Dios empezó aquí, Él lo completará. El poder de Jesús te libera por completo, y tu historia seguirá glorificando su nombre. Te espero la próxima vez.